Buenas tardes, acá estamos nuevamente. Vamos a ver esta vez el contrato de suministro. Vamos a cargar la presentación que hemos preparado para compartirla con ustedes. Como verán, el contrato de suministro está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación de los artículos 1176 al 1186. Acá hay un videíto interesante para que vean, siempre les digo, eh, teniendo en cuenta la recomendación de que esto no está hecho en el país, pero para que ustedes puedan ver cómo funciona o cómo es las características generales del contrato de suministro. Bueno, el contrato de suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar cosas, sea en propiedad o locación, o servicios, esto sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, determinados o determinables en su cantidad, y el suministrado abonar un precio determinado o determinable por ellos. El contrato de suministro, hasta el Código Civil y Comercial, era un contrato atípico e innominado, es decir, que se regulaba exclusivamente por las condiciones contractuales. El contrato de suministro, el empresario se obliga a suministrar al comitente y a recibirle determinada cantidad de cosas, servicios o prestaciones, en propiedad o en goce, por cantidad determinada o indeterminada, con una frecuencia sucesiva o periódica, o a requerimiento a cambio de un precio convenido o determinable. Tomen en cuenta que yo he remarcado en la filmina frecuencia sucesiva periódica porque vamos a ver que ese es un elemento esencial del contrato. Es un contrato de indiscutible importancia económica para muchas empresas. Está definido también en el artículo 1176, que dice: suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios en relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. O sea que estamos hablando de dos sujetos, suministrante y suministrado, y el objeto es la entrega o de bienes o la prestación de servicios en forma periódica o continuada. Acá tienen algunos dibujitos que nos dan idea de alguna posibilidad de suministro, como sería, por ejemplo, la papelería de una oficina o, bueno,
Ahora vamos a ver otros ejemplos. Veamos, por ejemplo, en el caso de una empresa constructora, sería la suministrada, el suministrante sería el que le proveería de los materiales de la construcción. En el caso de una empresa de transporte, el suministrante sería quien le provea el combustible. Y en el caso de una empresa comercial, como podría ser un shopping, un servicio de limpieza. O sea que fíjense que pueden ser la entrega de cosas o las prestaciones de servicio. Como ya hemos dicho, los sujetos son el suministrante y el suministrado, que pueden ser personas humanas o jurídicas, obviamente con capacidad para contratar. El suministrante es también el abastecedor. Es el sujeto que posee la organización y la solvencia necesaria para cumplir con la entrega continua y periódica de las prestaciones. Mientras que el suministrado o abastecido es el sujeto o empresa que a cambio del pago de un precio y para satisfacer necesidades ordinarias de su giro empresarial o comercial, requiere la provisión de estos bienes o servicios en forma continua o periódica. Cuando el suministrado es el Estado, no rige el Código Civil y Comercial, sino que rige el derecho administrativo. ¿Qué clase de suministros hay? Hay tres clases de suministros, según lo que la necesidad, si aquello que va a satisfacer. De enajenación, en los cuales los bienes y servicios pasan a propiedad del suministrado, en la misma cantidad que fueron entregados, el caso de las materias primas, el caso de los ladrillos que vimos en algunos de los ejemplos. De consumo son los bienes puestos a disposición del suministrado que se apropia de ellos en la cantidad que aquel decida, agua, gas, electricidad, etcétera. Y de uso y goce, que los bienes no se entregan en propiedad, sino para ser utilizados por el suministrado según su voluntad. Una de las cosas que yo entiendo que ustedes han advertido para esta altura, cuando vemos los contratos empresarios, una de las características de los contratos empresarios es que muchos de esos contratos tienen subsumidos los que son contratos individuales, o sea, son una mezcla de distintos contratos individuales. Fíjense que en este caso, en la clase, según el tipo o clase de suministro, el código a punto tal considera que se pueden aplicar normas de un determinado contrato que entiende que supletoriamente al acuerdo contractual o a las normas específicamente determinadas para el contrato de suministro, se aplican en el caso A y B las normas de la compraventa y en el caso C las normas del contrato de locación. Cuando nosotros hablamos de aplicación supletoria de una norma, la aplicación supletoria de la norma es en ausencia de, es decir, en ausencia de la regulación específica o en ausencia de lo que las partes han convenido. ¿Cuáles son los caracteres del contrato? Bueno, es un contrato consensual, opera por el solo consentimiento, a punto tal de que es bastante frecuente que los contratos de suministro no tengan un contrato escrito, sino que efectivamente hay un compromiso verbal y se ejecutan, es decir, se hace una entrega y se pueden emitir facturas, etcétera. Pero no hay un contrato escrito en el cual se está regulado el contrato de suministro. Es bilateral, ambas partes tienen obligaciones, ahora es nominado, está regulado en el código, es no formal, por esto que les estoy diciendo, ni siquiera es necesario a veces tener un contrato escrito, es oneroso, obviamente, y es conmutativo, es decir, las partes conocen cuáles son los beneficios que esperan de la ejecución de este contrato. Muchas veces es un contrato de adhesión, no siempre, pero puede ser. En el caso, por ejemplo, de los combustibles, es muy probable que sean contratos de adhesión porque se trata primero de que el bien que se entrega es un commodity que tiene un precio en plaza y segundo es que va a haber enorme cantidad de suministrados y por lo tanto va a ser uniforme. En otros casos, yo no creo que sea de adhesión, es decir, entre una empresa constructora
y una casa de materiales de construcción, yo creo que los contratos van a ser individuales y puede haber diferencias entre un contrato y otro. Es de empresa, en algunos casos puede ser considerado intuito persona, pero fundamentalmente el elemento esencial de este contrato es de tracto sucesivo. Porque si no fuera de tracto sucesivo, estaríamos en un contrato de compra-venta o estaríamos en un contrato de locación. Estos son contratos que se piensan para durar en el tiempo y se van realizando las prestaciones periódicamente. ¿Qué pasa con el plazo contractual? Bueno, el código ha decidido fijar un plazo máximo contractual y ha fijado en el caso de si el suministro, lo que se suministra es frutos o productos del suelo o del subsuelo, el plazo se extiende hasta los 20 años. Y si se trata de los demás casos, el plazo se disminuye a los 10 años. ¿Desde cuándo se computa el plazo máximo? El plazo máximo se computa a partir de la primera entrega ordinaria. ¿Cómo se determinan las cantidades, no? En principio, estos contratos no son contratos en donde esté afectado el orden público. Por lo tanto, si hay un contrato escrito, es lo regulado en ese contrato, es lo que va a regir las relaciones entre las partes. En el caso de cuáles son las cantidades determinadas de entrega del suministrante a suministrados, van a ser las determinadas en el contrato. En caso de silencio, las que requiera el suministrado, que no pueden ser ni inferior al mínimo ni superior al máximo. ¿Qué pasa si no se convienen, no? Hay que tener en cuenta de que a veces esto, si el acuerdo es verbal, si el contrato se celebra en forma verbal, obviamente, ¿cómo sabemos cuáles son las cantidades que han sido estipuladas? Cuando esto sucede, es decir, si no se conviene, el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración. Obviamente, esto va a ser, si hay discusión, va a ser objeto de prueba. Si se hubieran convenido cantidades máximas o mínimas, el suministrado tiene derecho a determinar la cantidad en cada oportunidad. Es decir, puede ser que no haya una cantidad. A ver, pensemos nosotros en un transportista, a lo mejor el transportista tiene en determinadas épocas del año, tiene más viajes que en otros y por lo tanto su requerimiento de combustible puede ir variando. Lo mismo con las empresas constructoras, a lo mejor los materiales que piden en un momento determinado es mayor la cantidad que en otro, etcétera. Entonces puede ser que se estipulen cantidades mínimas o máximas. Obviamente estipular las cantidades hace a la buena planificación empresaria. Si yo soy el suministrado, yo soy el suministrante, a mí me interesaría saber cuál va a ser la demanda del suministrado. Pero también es cierto que a lo mejor la demanda del suministrado puede variar, vuelvo a decir, determinadas condiciones. Si alguna vez han participado en un juego que se llama de la cerveza, que consiste precisamente en ir haciendo entrega de cerveza, y bueno, la entrega, si yo fuera el suministrante de cerveza, yo puedo estipular un máximo y mínimo, pero también pensemos que el máximo y el mínimo, la regulación entre uno y otro va a depender si hace calor o no hace calor. Es decir, a mayor temperatura es probable que la demanda de cerveza sea mayor y por lo tanto es mayor en determinadas épocas del año que en otras. Bien, igual derecho tiene cuando se han establecido solamente un mínimo, es decir, si solo se convienen cantidades máximas o mínimas, es el suministrado el que tiene derecho en cada una de las veces, dentro de esos dos parámetros, decir exactamente cuánto es lo que va a ir solicitando. ¿Qué pasa cuando hay variabilidad de la cantidad? Si las cantidades entregadas en cada periodo de oportunidad pueden variarse, pensemos nuevamente, ¿no? En esto que haya una temporalidad, que el tiempo, la época del año pudiera afectar. En el caso de los transportistas, por ejemplo, la época de cosecha, si se trata de transporte de cosecha,
puede variar y se puede aumentar bastante la demanda, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción o posibilidades de entrega en las formas y oportunidades que pacten. No habiendo convención, debe avisarse con una anticipación que permita a la otra prever las acciones necesarias para una eficiente operación. En estos contratos el suministrante tiene que tener de stock. Es decir, no es que no puede, y tiene que prever las condiciones de stock. Por eso es que muchos de estos contratos entre empresas, la regulación del código, lo que trata es eliminar lo aleatorio de cualquier tipo de contrato, aún en los contratos conmutativos. Por eso que se dice, bueno, y son contratos de colaboración. Es decir, cada una de las partes requiere de la colaboración del otro, el suministrante para poder tener el stock y el suministrado para no quedarse sin el suministro en un momento que lo puede necesitar. ¿Qué pasa con el precio y el plazo de entrega? Bueno, puede estar fijado en el contrato, puede ser determinado o determinable según los parámetros, según los parámetros que las partes van a determinar, es decir, cuáles son las condiciones que van a dar para que sea determinable. ¿Qué pasa con el precio contractual? Obviamente que el precio contractual puede convenirse, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa cuando el contrato no se ha escrito y por lo tanto el precio no está claro, no se ha determinado con precisión? ¿Cuáles son las regulaciones del artículo 1181 que rigen en caso de ausencia de convención? Primero dice, el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de entrega. Cuando se trata de un commodity es muy fácil, porque el precio del combustible que le va a entregar el suministrante a un suministrado u otro suministrado va a ser exactamente el mismo. El valor no va a variar. O sea, por eso es, en vez si con el suministrado A no determinó el precio, bastará averiguar a los otros suministrados cuál es el precio que le cobra para que ese sea el precio que le tenga que aplicar a A. Esa es una opción cuando no se trata de un commodity. Cuando se trata de un commodity que hay un valor corriente en plaza, la segunda opción posible es el valor en plaza, es decir, cuál es el valor del combustible, aunque no sea de Shell, cuál es el valor del combustible o cuál es el valor de la tonelada de ladrillos, etcétera, en plaza. ¿Qué es lo que se paga con eso? Y ese sería el precio. ¿Cuándo debe ser pagado? Debe ser pagado dentro de los primeros 10 días del mes de calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. Es decir, se paga con posterioridad. Si se entregó en julio, dentro de los primeros 10 días del mes de agosto, se abona la entrega del mes pasado. El plazo del contrato puede ser determinado o indeterminado. Si el contrato está hecho por escrito, seguramente el plazo es determinado. Es decir, las partes han convenido la cantidad de años del plazo del contrato. Cuando las partes no han celebrado un contrato por escrito, es lógico que el contrato va a ser indeterminado. El plazo, del contrato va a ser indeterminado. ¿En qué varía que el plazo del contrato sea determinado o sea indeterminado? ¿En qué pasa con la resolución del contrato? Si el plazo es indeterminado, cualquiera de las dos partes, dando aviso en un término razonable, puede resolverlo. Si el plazo es determinado, obviamente que los contratos nacen para ser cumplidos, las partes deben cumplir el plazo y no pueden resolverlo con anterioridad. Una de las cosas que pueden los contratantes de un contrato de suministro incluir como una cláusula accesoria en el contrato de suministro es un pacto de preferencia. Ustedes recordarán que el pacto de preferencia lo vimos en el contrato de compraventa. Y era aquel contrato por el cual se le concedía a una de las partes el derecho que era cuando el otro fuera a vender el inmueble, en igualdad de condiciones,
si estaba en igualdad de condiciones que cualquier otro comprador, el pacto de preferencia hacía que el vendedor debiera elegir a este comprador. Acá existe también la posibilidad de incluir en el contrato de suministro un pacto de preferencia. ¿Qué sentido tiene el pacto de preferencia? Es que como los contratos de suministro tienen un plazo determinado o un plazo máximo, en su caso, cuando se termina ese plazo contractual, obviamente es muy probable de que la empresa vuelva a celebrar otro contrato de suministro. Se le da a ese suministrante un pacto de preferencia. ¿Qué significa? Que es que ante igualdad de condiciones, el suministrado debe contratar con quien era su suministrante. Para que esto suceda, el suministrado, debe comunicar al suministrante que va a celebrar un nuevo contrato y las condiciones contractuales para permitirle al suministrante que ejerza su pacto de preferencia, es decir, diga, bueno, yo igualo las condiciones y por lo tanto, al igualar las condiciones, yo quiero ser el suministrante. ¿Qué pasa si el suministrado, a pesar de existir el pacto de preferencia, no da aviso al suministrante y celebra con otro suministrante el contrato? El otro contrato va a ser válido, pero el suministrante que tenía el pacto de preferencia tiene derecho a ser indemnizado. ¿Cómo se extingue el contrato de suministro? El contrato de suministro se extingue obviamente por vencimiento del plazo determinado, por rescisión unilateral en el plazo indeterminado, porque se ha cumplido el objeto. A lo mejor el objeto, es decir, a lo mejor el suministro no estaba relacionado con un plazo, sino con la entrega de determinada cantidad de bienes o cosas, en cuyo caso, una vez que se entrega la cantidad de bienes, el contrato se extinguiría, y por incumplimiento de una obligación esencial. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que efectivamente nos dice en el caso de incumplimiento? Es decir, ¿cuándo se daría la resolución por incumplimiento? Dice, en caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular, la otra solo puede resolverlo el contrato de suministro en los términos del 1077 y siguientes. Si el incumplimiento es de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender. O sea, tiene dos requisitos, un objetivo, dice, tiene que ser importante, no cualquier incumplimiento justifica la resolución. Pero, ¿qué es notable importancia? Es decir, ¿qué es notable? Porque lo que puede ser notable para un suministrado puede no ser de tanta importancia para otro suministrado. El segundo sería se considera que es de notable importancia aquel incumplimiento que puede poner en duda la posibilidad real y efectiva del suministrante de cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasa cuando efectivamente el incumplimiento no llega no llega a poder ser considerado causal de resolución? Es decir, no es tan notable el incumplimiento. Hay un incumplimiento, pero no es tan notable y obviamente no se ha puesto en juego la capacidad del suministrante de continuar realizando las prestaciones. Cuando esto sucede, se puede solicitar la suspensión del contrato de suministro hasta tanto se subsane el incumplimiento. Es decir, si hay un retraso o hay una entrega parcial de las cosas prometidas, el suministrado puede suspender el contrato de suministro hasta tanto, digamos, el suministrante se ponga al día y cumplimente. Para que proceda dicha suspensión, es necesario otorgar un preaviso a la parte incumplidora en los términos convenidos y con una anticipación razonable. Ustedes recordarán que el caso del preaviso, les vuelvo a decir,
es muy característico de los contratos de empresa y es muy típico de la posibilidad de evitar la resolución del contrato y le permite el preaviso a la parte incumplidora que pueda satisfacer la prestación en su totalidad que hasta ese momento no lo estaba haciendo. Y la anticipación debe ser razonable en el sentido de que depende el volumen de que estemos hablando, en la cantidad de días que se pueden, que son necesarios para ese preaviso. Bueno, con esto estaríamos terminando el contrato de suministro. Como siempre, ustedes tienen material de lectura, tienen los códigos comentados y por supuesto que tienen las filminas que deben ser utilizadas como corresponde, es decir, más que nada para repaso, pero no para estudio de la materia, del tema, del contrato, sino que para eso se necesita la lectura. Y no solo la lectura, es necesario que ustedes, una vez que interpretaron el contrato y que leyeron los artículos, puedan, así como yo les he hablado del contrato, en una mesa oral, puedan expresar, contar, definir, dar las características del contrato, etcétera. Por eso está muy bueno que ustedes mismos, una vez que han estudiado el contrato, se escuchen decirlo. Tienen que poder definir en pocos minutos las características más importantes del contrato. Bueno, y nos vemos en el último de los contratos de esta clase, que es el contrato de corretaje.